es lo primero es que es, por decirlo de una manera, es importante, más bien vamos a utilizar esa palabra en lugar de otra que había pensado. Es importante saber el estado en el que empezamos o en el estado en el que vamos a trabajar la temática. Para eso yo he organizado una especie de diagnósticos. Esos diagnósticos tienen unas 10 preguntas, no son nota obligatoria. Simplemente, como la palabra lo dice, es mirar en qué estado nos encontramos, qué tanto recordamos las cosas, qué tan claro tenemos los conceptos, ¿verdad? Algo así como cuando uno va donde el médico le dice, no, mire, lo que pasa es que yo vengo acá porque me siento esto. Entonces el médico dice, bueno, vamos a mandarte estos análisis para mirar cómo estás. Entonces mandan análisis de sangre, orina, heces fecales, colesterol, triglicéridos y demás, ¿verdad? Entonces allí según los resultados que arrojen las muestras, el médico pues va a decir, bueno, mira, lo que tienes es tal cosa, pero vamos a descartar tal cosa, entonces vamos a mandarte otros exámenes. Total, el médico reúne todos los requisitos para decir, bueno, usted lo que presenta según los exámenes es esto, Vamos a empezar un tratamiento y nos receta, nos da una fórmula. Lo mismo sucede cuando llevamos un carro al taller. Pregunta uno, fulano, ¿es mecánico o es electricista? ¿No? Lo que pasa es que el carro no quiere prender en las mañanas. Vamos a mirar entonces cómo está la limpieza, ¿verdad? Lo mismo sucede en educación. La gran diferencia es que en educación lo hacemos a través de unas preguntas que uno dirige teniendo en cuenta unas temáticas que consideramos importantes. Entonces, en ese sentido, he pensado lo siguiente, hacer con ustedes, un segundito, vamos a sacar aquí, hacer cuatro diagnósticos antes de hacer la oración de todos los días, ¿verdad? 4 diagnósticos. No van a ser en el mismo día, va a ser durante máximo 4 semanas. El primer referente que vamos a tomar para eso es todo el concepto de materia. Fíjate que comenzamos hablando de eso en gases, comparativos, cambios de estado, algunas cosas, ¿verdad? De eso. Vamos a empezar a mirar qué tanto recordamos de materia y qué tanto recordamos de tabla periódica. La estructura, cuántos grupos, periodicidad, cómo cambia la electronegatividad, cómo cambia el tamaño atómico, cómo comparamos elemento con elemento, quién puede ser el que tenga más o menos densidad, etc. Tabla periódica, ¿cierto? En el segundo aspecto, vamos a mirar enlace químico. 10 preguntas en estos diagnósticos. Enlace químico. ¿Qué es un enlace? ¿Cuántas clases de enlaces? ¿Cómo demostrar los enlaces? Diferencia de electronegatividad, en fin. Fórmula electrónica de Lewis, cálculo de fórmula, todo ese cuento, ¿verdad? En tercer lugar, ya vamos siendo un poquito más importantes. Nomenclatura. En nomenclatura entra clases de ecuaciones, cómo se nombran las sustancias, balanceo de ecuaciones, en fin, ¿verdad? Todo eso que vieron ustedes el año pasado. Nomenclatura. Y dejamos de último a estequiometría. Un segundito, termino de copiar y ya admito a la persona que está solicitando. Estequiometría. ¿Por qué los diseñé de esta manera?
porque en la estequiometría usted tiene que manejar, en el buen sentido de la palabra, nomenclatura, tiene que manejar enlace, tabla periódica y materia. Por eso lo dejé de último. Profe, usted ¿Verdad? disculpe la interrupción. ¿Sí? Estoy compartiendo. No. Ahorita ya les comparto. Voy a terminar de admitir Listo. aquí a dos compañeros. Ya, listo. Gracias, muy amable por recordar. Bien, Listo. entonces, listo. No, gracias a usted. Bien, en ese sentido, yo les había dicho lo siguiente. Repito, no es nota, no vas a pensar, bueno, ya vamos a hacer el examen. No. Simplemente un diagnóstico, vamos a mirar qué tanto manejamos de esos temas. Preguntas sin demostraciones, ABCD. ¿Okay? Ya los diseñé en formulario Google y luego organizaremos qué día de la semana vamos a escoger para materia, qué día de la semana cogemos para enlace, para nomenclatura y para estequiometría, ¿cierto? Esos 4 aspectos consideraría importantes para evaluarlos. En el buen sentido de la palabra, repito, no como nota, como diagnóstico, no más. Eso sería lo primero que quería comentarles en el día de hoy. Lo segundo es que me imagino ya habrás hecho la división en tu cuaderno de los aspectos de inorgánica y de los aspectos de orgánica que vamos a empezar a tratar el día viernes. El viernes ya empezamos con orgánica y desde ese punto de vista, sí, yo creo que sí, vamos a necesitar una calculadora para ese día. Calculadora normalita, que multiplique, que divide y listo, para demostrar. Incluso nos va a servir esa clase del viernes para recordar algo de materia y de tabla periódica, ¿verdad? Entonces, eran las 2 cositas que quería compartirles en el día de hoy. Voy a suspender aquí un momentico la musiquita que tengo de fondo. Si hay algún inconveniente con el audio, les insisto, he elegido las que tengan subtítulos porque pienso que al leer hacemos la oración, solamente escuchamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, gracias por estos momentos de diálogo que son tan necesarios para mí. Sabes que sin ti nada soy. Antes de comenzar el día, quiero pedirte por mis seres queridos, por los que tú, Señor, en tu infinito amor, me has regalado. Permite que sean felices, que te conozcan, te amen y que contemplen tus maravillas. Ayúdanos a tener relaciones sanas, que en medio de nuestras diferencias logremos el respeto, la tolerancia, el amor y la comprensión. Nada de enemistades al interior de la vida. Eso nos aparta de vivir en armonía. Te los entrego, Señor. Si hay algo que les hace mal, si tienen algún inconveniente o se encuentran sufriendo por alguna situación difícil, te pido, mi Dios, que tú seas esa luz que les muestre el camino. Gracias por mostrar tu misericordia en nuestra vida. Padre Dios, bendice y protege a cada una de las familias de las personas que escuchan esta lección. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ok. Bueno, en la clase de hoy, como siempre, es un complemento del anterior. Siempre es un complemento del anterior. Voy a comenzar por mencionar 2 aspectos de la clase pasada para empezar en la de hoy. Esos 2 aspectos son los siguientes. Independientemente de la muestra que tengamos del gas, por ejemplo, un cilindro de 30 libras de presión, el neumático o las llantas, como uno popularmente aquí en la sabana le dice,
la llanta de una bicicleta, o el neumático de un tractor, o el neumático de una camioneta, independientemente de ese tamaño o de la capacidad pulmonar nuestra, ahí hay presencia de gases. Se parecen en que poseen sus densidades, se mezclan muy fácilmente, por eso lo peligroso de los gases, pero también lo benéfico si pensamos en nuestra atmósfera, se les puede aumentar o disminuir la presión, pero que carecen de forma y de volumen definido. Eso lo habíamos mencionado en las clases anteriores. ¿Qué quiero en el día de hoy? Apoyarme en este gráfico para hoy comenzar con dos palabras. Una que ya usted conoce en biología muchísimo, es la difusión, incluso la facilitada y todo ese cuento que nos explican en biología, y esta, que es de pronto nueva, y la vamos a mirar en el día de hoy. Quise retomar este ejemplo, voy a ampliar un poquitico para observar algo que quiero que notemos, porque me refieren a los dos componentes de los que hablábamos en clases anteriores, al hidrógeno y al oxígeno. Si tenemos dos recipientes separados entre sí, como en el caso de la difusión, vamos a esperar que vuelvan al estado inicial. Eso. El de la izquierda es gris, que es el hidrógeno, el de la derecha es rojo, que es el oxígeno. ¿Qué notamos? Yo noto que las moléculas son siempre en pares. ¿Pero por qué son en pares? Eso no es gratis ni para que se vea bonito, ni porque así es porque el esquema lo dice. No. Por lo siguiente, aquí sí empezamos por lo siguiente. Mencionemos grupo 1A para complemento y mencionemos grupo 6A para complemento. Me hablan de H2 y me hablan de O2 en el ejemplo de difusión, o sea, un gas se combina con el otro en un mismo espacio. El gas carbónico que estamos expulsando nosotros se está combinando con el oxígeno, con el nitrógeno, con el vapor de agua, con el helio, con el monóxido, etcétera, etcétera, que hay en el ambiente. O sea, se difunde un gas en el otro, ¿verdad? Pero la efusión es otra cosa. Ahorita que miremos el gráfico vamos a establecer diferencias. Primera gran diferencia. Siempre que hay un sub 2 me indica una información importante. ¿Que se refiere a qué? Porque estoy encerrando en blanco. Son los subíndices, ¿verdad? Que decíamos el año pasado. Subíndice. Ese subíndice tiene que ver con la cantidad de átomos que conforma el compuesto, ¿verdad? En este caso 2, pero no siempre será 2. Pensemos en la fórmula del agua, H2O. Ahí en el O hay 1. Bueno, si aplicamos fórmula electrónica o de Lewis, de enlace que vamos a revisar en diagnóstico, ese 2 me indica que hay un elemento enfrente del otro. Pero como el elemento pertenece al grupo 1A, me implica que cada hidrógeno tendrá un electrón de valencia, que lo dibujamos con un puntico, pero puede ser con un asterisco, con un chulito, con una cruz, con un menos, como quieras, pero 1. ¿Por qué? Porque el hidrógeno está en el grupo 1A. Y ahora, ¿por qué está en el grupo 1A? Porque tiene un electrón. Además, su número atómico es 1. Además, su periodo, su nivel de energía es único. Y es uno solo, 1s a la 1. Distribución electrónica grado décimo, incluso grado noveno. Bueno, me decían también que los electrones de valencia son los que me conforman los enlaces. ¿Qué tipo de enlace sería ese? Vamos a preguntar. Y en ese sentido, al preguntar, me va a colaborar Álvaro Castillo, que no tiene la cámara activa. Álvaro, ¿qué le pasaría a Isabela y a Jesús? David. Carlos, sí. Álvaro, ¿me escuchas? Álvaro.
Álvaro, no te escucho, Álvaro. María Isabel. Sí, profe. Bueno, Maggi, voy a irme acá a esta pizarrita que estamos trabajando. Maggi, recuérdame qué tipo de enlace estaría conformado por este punto mostaza, por ese guión verde y por este otro punto mostaza. ¿Qué tipo de enlace sería ese, Maggi? ¿Tú recuerdas? No, profe, en realidad no. Mostaza, guión mostaza. No recuerdo, no hay problema. ¿Qué opina José Daniel? Punto Tampoco recuerdo, profesor. mostaza. Tampoco recuerdas. ¿Qué opina Ana Pérez? Tampoco recuerdo, profesor. Tampoco recuerda. Bueno, miren, yo les digo una cosa. Aquí en este enlace que compartí, usted le da clic, obviamente usted sabe eso, y va a aparecer todo lo que yo escriba, usted va a tenerlo como documento. Ya les amplié. No aparece eso, profe, ese mensaje no me aparece. ¿No te aparece en tu pantalla? Aquí está en el chat. Señor. Revisa. Profe, Creo que a tiene mí que tampoco reenviarlo me otra vez sale para en que le el pueda chat. aparecer a los otros. Perdón. Tiene O que sea, reenviarlo para lo que que le pasa pueda es que cuando usted está enviando el mensaje, cuando usted envía el mensaje, no todos estaban en la clase. Entonces tiene que reenviarlo para los que entraron después pueda verlo. Ah, ok, listo, no hay problema. Ya lo hacemos, nada, no te preocupes. Ok, bueno, en ese caso, compartirlo nada. En ese caso, del punto mostaza, del guión que estamos viendo aquí, verde, y el otro punto mostaza, el tipo de enlace que estamos revisando allí es un enlace covalente simple apolar, porque la diferencia de electronegatividad, voy a abreviar aquí, voy a abreviar por lo difícil que es escribir aquí en la pantalla, va a ser igual a cero. Razón, las electronegatividades del hidrógeno de la izquierda con el del hidrógeno de la derecha se restan y me da cero. Lo mismo sucederá con el oxígeno en diferencia de electronegatividad, pero no va a ser lo mismo con los electrones de valencia, porque el oxígeno ya tiene más electrones de valencia que el hidrógeno, en razón de que tiene más masa, ¿verdad? Va a estar a la derecha, mientras que el hidrógeno está a la izquierda. En ese sentido, como tiene 6, siempre dibujamos por pares los electrones, por aquello de que máximo por nivel o por orbitales pueden haber 2 electrones máximo, ¿verdad? Entonces yo dibujo otros 2 aquí enfrente, 2 más para 4 y 2 más para 6. A diferencia del hidrógeno, fíjate que tiene uno simple, ya aquí en el oxígeno comparte ese par y comparte ese par. Ya existiría un enlace covalente doble, también apolar, porque en ellos la diferencia de electronegatividad es igual a 0. Otra razón, nos dijeron en óxido reducción que todo elemento como este oxígeno unido a otro oxígeno que es exactamente igual, por eso son fórmulas, fíjate, esto nos sirve para repasar enlaces, son fórmulas de tipo monoatómicas, son compuestos monoatómicos porque su fórmula está conformada por el mismo
tipo de elemento químico, ¿verdad? Monoatómicas. O2, H2, Cl2, en fin. Nos dijeron en 10º grado que todo elemento monoatómico o todo compuesto monoatómico trabaja con estado de oxidación 0, porque 0 es el único número que multiplicado por 2 me da 0. Pero por 2 me da 0, lo mismo aquí, el hidrógeno, ¿verdad? Quería compartirles eso. Lo tercero, si nosotros miramos con detenimiento lo que me están diciendo aquí, un gas se difunde con otro, sí, y me conforman una mezcla de gases, una miscibilidad, pero separados sin que exista orificio, se difunde uno en el otro. Pero ¿qué pasa cuando existe un orificio, una ranura, como le llamamos nosotros aquí, un hueco? Tenderá a salir el gas que tenga menos masa primero que el que tenga más masa. En ese caso, ¿quién sale de primero? Sale de primero el gris, que me representa al hidrógeno que tiene masa atómica 1. Pero como es diatómico, la masa total debería ser 2 gramos. Porque si cada hidrógeno tiene 1 gramo y hay 2 hidrógenos, pues 2 por 1 me va a dar 2. En cambio, no puedo decir lo mismo con el oxígeno. En el oxígeno sucede que la masa atómica del oxígeno, si revisamos tabla periódica aproximada, es 16. La masa atómica del hidrógeno aproximada es 1. Pero, como hay 2, estequiométricamente multiplico 1 por 2. Porque hay 2 átomos. Y estequiométricamente multiplico por 2 porque hay 2 átomos. 16 por 2, 32, que me conformarían 1 mol de oxígeno, y 1 mol de hidrógeno me conforman 2 gramos. En virtud de esas diferencias de masas, porque hay diferencias de posición en la tabla y diferencia de electrones de valencia en cada elemento, entonces, cuando exista un orificio, una ranura, un poro que hablamos mucho de los poros de la membrana celular, ¿verdad? Que es la que sirve, bueno, con todo ese mecanismo de selectividad de comunicación, van a salir los gases a través de ese poro o de esa ranura, que fue lo que mostrábamos nosotros en esta imagen. Míralo aquí, ¿cierto? En una tetera, a través de este hueco, de este orificio, salen los gases, como también a través de los espacios por el movimiento del choque entre las partículas van a levantar literalmente esta tapita y por ahí saldrán algunas partículas gaseosas, que no sucedería en una olla a presión. En una olla a presión no sucede eso, porque es herméticamente cerrada hasta tanto la presión interna no sea la suficiente para levantar. Vamos a buscar aquí en internet, aprovechando. O sea, profe, Tenemos internet. efusión puede Sí, ser, un ejemplo de efusión puede ser, como te digo la clase pasada, que dejan la ventana o la puerta abierta cuando está el aire. exactamente, sí señor, así es. Precisamente por eso cuando vamos en un vehículo y dejamos, vamos a mirar esto, imagínate, ese montón de partículas combinadas. Por eso el problema con el coronavirus y por eso el problema de las partículas y de las gotitas de saliva que quedan inmersas en el aire, ¿cierto? No es que se contagie, no está científicamente demostrado que sea a través del aire, pero las partículas que quedan suspendidas en el aire son las que realmente presentan ese grado de contagio altísimo. Como yo no sé si la otra persona es asintomática o estuvo infectada o lo está, yo tengo que cubrir y proteger
la entrada 1A de mi organismo, que son la boca y las fosas nasales. Pero si me paso las manos por la cara, por los ojos, muchísimas veces, y he saludado a muchas personas de la mano, he abierto muchas puertas, he agarrado los manubrios de la bicicleta en un gimnasio que no haya sido higiénicamente limpio, ahí va a estar el gran problema. Y si voy a mi casa y hago lo mismo, voy a tener un problema inmenso, inmenso, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sí señor, usted tiene toda la razón. En ese caso vamos a buscar aquí. Voy a irme a imágenes y voy a buscar lo que sucede con una ley que se llama la ley de Rolt. Si explicamos lo que es el movimiento en una olla a presión. Bueno. Bueno, decíamos que es un artefacto herméticamente cerrado, pero que va a tener ciertas condiciones, lo que decía nuestro compañero con el aire acondicionado, ¿verdad? Bien. Esta tapa tiene que estar lo suficientemente agarrada, algunas estarán aquí, otras serán acá, o hay otras un poco más estilizadas y técnicas que tienen otro tipo de cerramiento, pero igual tiene que ser herméticamente cerrado. Si eso, un segundito, voy a ampliar aquí. Imagínate, si eso está cerrado y aquí hay agua y otros componentes y empezamos a aumentar temperatura, no hay por dónde salir. La sustancia que tiene el menor punto de ebullición, en este caso debería ser el agua. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? Mira, aquí arribita lo tienes, aproximadamente 100 Celsius, ¿verdad? Entonces, llegará un momento en que cierto volumen del agua empieza a cambiar a gas. Ese gas empieza a chocar entre sí contra las paredes y llegará un momento, si el tiempo y la temperatura lo permiten, que ese gas empezará a chocar y a presionar esta válvula con tanta fuerza que el sonido es el que le indica a nuestra mamá o a la persona que nos ayuda en la cocina que ese alimento está próximo a estar, para la redundancia, preparado. Y por aquí saldrá el sonido característico que tratará de equilibrar las presiones internas con la externa. Si esto está mal tapado o la válvula, por decirlo de una manera, tiene alguna avería, se tapona. ¿Por dónde va a salir esa presión? Se convierte la olla a presión en un arma letal y terminará explotando. Pobrecito de aquel que le caiga o la tapa o la olla o lo que esté dentro de la olla, ¿verdad? Sabemos lo que puede suceder allí. ¿Y por qué mencionamos eso? Porque estamos mirando los movimientos de las partículas y cómo es eso de que una cosa que no puedo ver puede tener masa o puede salir de un lugar a otro a través de una efusión. Mira lo que estamos diciendo acá. A través de la efusión, ¿cierto? Por aquello de la masa, a través de una ranura. Fíjate que lo primero que sale es lo menos denso, lo que tiene menos masa, que debería ser lo gris. Mira, ahí está, lo gris. Y lo gris me representa hidrógeno, por lo que hemos dicho, ¿verdad? En ese sentido, jovencitos, llegaríamos a lo siguiente. Entonces, profe, esos gases que usted nos está mostrando allí, el que nos mostró de la olla a presión, el que nos habló de los contaminantes, ¿cómo los diferencio del gas que hace parte del aire acondicionado? ¿Cómo los diferenciamos? Entonces, vamos a hablar de un gas ideal
con respecto a un gas real. Fíjate que en filosofía hablamos de una corriente del idealismo y hablamos de una corriente del materialismo. Yo voy a partir del concepto que tengamos de una manera contextualizada de la palabra ideal. Entonces, quiero en este sentido saber lo que ustedes piensan. Y Luis Rivera me va a hacer el favor de compartir con nosotros lo que él sabe de la palabra real. Luis, ¿qué significa real para usted? Real. Independientemente, sí señor, real. ¿Qué es algo real para usted? Profe, algo real es, o sea que es verdadero, que Es verdadero. Este momento que estamos viviendo nosotros, Luis, ¿es real? en cuanto a la pandemia. No. Lo que estamos viviendo ahorita a las Ahora 8:14. mismo. Sí, señor. Ahora mismo, ¿es real? Súper real, bro. Muy bien. Entonces, María Salomé nos va a decir qué significa la palabra ideal. Ya Luis nos habló de real. María Salomé nos va a hablar de la palabra ideal. Por favor. No te escucho, María. Dime, María, ¿tienes problemas con el audio? Sí, ok, no hay problema, listo. Entonces, María Isabel o María Isabela, no alcanza acá a salir el nombre completo. ¿Es María Isabel? Sí, profe. Ok, Mari, ¿qué opinas de la palabra ideal? ¿Qué concepto tiene usted del término ideal? La palabra ideal para mí significa como algo perfecto, profe, o sea, algo que encaja. Algo perfecto, algo que encaja. Muy bien, nos estamos acercando a lo que quiero escuchar. Juan Ursola, entre otras cosas, no tiene activa la cámara. Juan, Dígame, profe. ¿tienes problemas con la cámara, Juan? No, claro que no. Bueno, ¿podrías activarla, por favor? Sí, claro. Juan, Dígame, profe. ¿qué requisitos debe tener para usted el amigo ideal? ¿Qué características tiene el amigo ideal para usted? ¿Qué características tiene el amigo ideal? Sí, señor. ¿Qué condiciones? Alguien que sea ejemplar, Ok, ¿qué más? que te ayude en momentos difíciles. Ok. Ayuda en momentos difíciles y que sea ejemplar. Y vamos a preguntarle a Armando. Sí, profe. Diferentes a las características que nos dio ahorita Juan, regáleme 2 características de esa persona que usted considera, o de esas personas que usted considera como amigo o amigos ideales. Profe, una persona que como que puedas confiar. Ok, confianza sería la tercera. ¿Y la cuarta característica? Y que no te falle en ningún momento. Ok, muy bien. Fíjate que esos conceptos que nosotros tenemos de realidad y de idealidad son aplicables, guardando las proporciones, a lo que hoy me he planteado dentro de la clase. Que diferenciemos nosotros entre un gas ideal con respecto a un gas real. Por ejemplo, un ejemplo, voy a partir de allí para luego aterrizar en las características que ustedes nos acaban de compartir. Algo real, nuestra atmósfera. Es real, es decir, tiene diferencias según la altura, tiene diferencias según la temperatura y ejerce diferencias también
en torno a, por ejemplo, flora, fauna. De eso mencionábamos nosotros, creo, algo en la clase anterior. Que qué pasaba con la población hacia los polos y qué pasa con la población cerca al ecuador terrestre. Entonces, notamos que hay bastante diferencia, ¿verdad? Algo real, ejemplo, la atmósfera. Vamos a corregir esa M, que salga bien. Un ejemplo de gas ideal. Vamos a colocarlo con otro color. Aire acondicionado. A partir de allí ya puedo establecer diferencias, así no sepamos, entre comillas, el concepto. Es lo de menos. Fíjate que aquí empecé al revés. Con los ejemplos voy acercándome a las características. Acondicionado. Me disculpan aquí la abreviatura. Acondicionado. El aire acondicionado, para que funcione, debe tener cierto tipo de corriente eléctrica, ¿verdad? Que es diferente a la que nosotros usamos cuando activamos el enchufe para el foco del baño, de la casa, en fin, es muy distinto. Número 2, además de tener cierto amperaje el funcionamiento del aire acondicionado, noto que después de cierto tiempo el aire de uso, el aire va perdiendo la capacidad de enfriamiento. Entonces dice mi mamá o mi papá, a ese aire como que se le está escapando los gases. Vamos a llamar al técnico, el técnico viene, lo revisa, o si es del carro también, y le aumenta cierta cantidad de refrigerantes. Yo te pregunto, ¿será que eso sucede en la atmósfera nuestra? No. No. Porque en el aire acondicionado se modifican situaciones para que cumpla un comportamiento. Fíjate, hablamos solo de dos cosas. Hablamos qué cantidad de amperio o de corriente funciona o hace funcionar el aire acondicionado. Y número 2, los gases refrigerantes. En nuestra atmósfera no sucede eso, porque es real. O sea que el gas real no cumple. Vamos a llegar ahí como categórico. Ese no voy a colocar subrayado y lo voy a colocar entre comillas, porque es importantísimo. No cumple leyes. Yo voy a pensar que si yo aumento el volumen, disminuye la presión en la atmósfera, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque primero debe existir unas condiciones de cerramiento de un recipiente cerrado. Número 2, que se mantenga constante la temperatura. Yo te pregunto, ¿será que en estos momentos a las 8:22 hace la misma temperatura en Monserrate que en Sincelejo, Sucre? Profe. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque nuestra atmósfera es real, no cumple leyes. O sea, no puedo predecir qué le sucede al volumen, qué le sucede a la temperatura, qué le sucede a la presión, porque sobre ellas no hay un condicionamiento. En cambio, en el ideal sí se cumplen leyes. ¿Cuál? Todas las que vamos a ver. No te preocupes que fórmulas es lo que va a haber, pero no te vas a aprender eso de memoria. Para nada. Yo te las doy. Incluso las vamos a despejar aquí entre todos y vamos a explicar de dónde salen y qué significa cada cosa. Si cumplen leyes. Los ideales. ¿Cierto? Si cumplen leyes. Primera gran diferencia. Espera, tenemos tiempo. Un segundito.
quedan 2 minutos. Fíjate que ya llevamos una comparación entre el uno y lo otro. No cumplen leyes los ideales, los reales sí lo hacen. Lo tercero, lo segundo, te pregunto algo para que tú me analices allí. Fíjate que aquí estamos trabajando entre todos. Vamos a fundamentarnos en este ejemplito. Esta flecha blanca simula Coveñas y esta flecha negra simula Monserrate. Te pregunto algo. La cantidad de oxígeno, ¿a quién le pregunto? Voy a preguntarle a Jesús David. Jesús, la cantidad de oxígeno en la flecha negra es la misma cantidad de oxígeno que en la flecha blanca. No, profe. No, ¿verdad? No lo es. En cambio, cuando usted está en su vehículo con los vidrios totalmente arriba y funcionando el aire acondicionado, la capacidad de oxígeno allí es diferente a la que tiene el conductor de la que tiene el pasajero que va al lado derecho. ¿Es el mismo o no es el mismo? Sí, en teoría sí, ¿no? Claro, ¿sí ves? Entonces, mientras que en unas condiciones el número de moles es igual, en otras condiciones no. Usted no me puede decir jamás que aquí y aquí hay la misma cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque esto es lo real. Y lo real no cumple leyes. En cambio, lo ideal sí. Segunda gran diferencia. En los ideales existe igual número de moles. Ustedes en décimo simbolizaban número de moles con la letra N. Mira lo que me están diciendo aquí en el gráfico. En este gráfico, un segundito. El número de moles se mantiene aquí. Yo puedo saber cuántas partículas de hidrógeno hay en este caso y en este otro caso. ¿Cuál es la razón? Mira, herméticamente cerrado. Herméticamente cerrado. ¿Las contamos? Pues sí, 1, 2, bueno, me quedaría difícil contarlas porque están en movimiento. Pero la misma cantidad de las partículas grises que hay aquí existen acá. Porque son gases que ideales. Tú puedes predecir qué va a pasar. Si hay un hueco, van a salirse todas por ahí, lo que pasa con el aire acondicionado. Pero si usted deja el aire acondicionado de su vehículo, una ventana con un dedito, que dice uno vulgarmente, abierto, ya ese aire por ahí se sale, va perdiendo el efecto de la temperatura, porque no solamente el aire acondicionado sale, sino también el atmosférico entra, precisamente por esto, mira. Lo que pasa es que aquí, como esto está cerrado, no entra dióxido de carbono, ni entra vapor de agua, ni entra hidrógeno molecular, aunque aquí ya lo existe, porque son gases ideales. ¿Sí ves? Por eso nos referíamos nosotros aquí de que en el ideal hay igual N. Acá no. Todo va a ser no. No hay igual N. ¿Cierto? Número de moles, que es masa inicial sobre masa molecular. Me le robé 2 minuticos, qué pena con ustedes. Ya terminó la clase. Entonces, para la próxima clase, vamos a mirar, vamos a seguir en ese complemento de las características diferenciales que tenemos entre gas ideal y gas real. Quien quiera consultar, excelente, mejor. Si usted quiere buscar diferencias entre gas ideal y gas real, excelente. En la próxima clase, que es el día
de mañana, la tercera hora. Nos vemos. ¿Ok? Bueno, se cuidan, por favor. Chaito. Se les Ya, profe. quiere. Se les respeta. Ok. Chaito, que estén muy bien. Vamos a dejar aquí de grabar. Chao.